Bueno, la presentación de hoy día va a ser sobre gobernanza y podría decir que esta presentación como que tiene dos partes. En primer lugar, voy a hablar como en general sobre lo que es gobernanza y por otra parte, después voy a empezar a diferenciar entre lo que es como una organización centralizada y otra descentralizada. Y cuáles son las características que tienen estas formas de organización y cuáles son sus ventajas, desventajas. Y finalmente, yo creo que el objetivo de esta charla es que como que tengamos herramientas con las cuales podamos pensar el tema de la gobernanza, herramientas conceptuales con las cuales nosotros podamos entender este fenómeno. Entonces, yo cuando comencé a investigar el tema de la gobernanza, la primera interrogante que me encontré y que me llamó la atención fue como, bueno, esta palabra, gobernanza, que es bien nueva, ¿de dónde viene? O sea, ¿por qué hablamos de gobernanza y no hablamos de gobierno? Y por lo que pude investigar, esta es una distinción bien nueva que se ha hecho en la ciencia política, y lo que hace es como intentar distinguir lo que es como el acto de organizar y dirigir la sociedad en su nivel más general, y en el contexto como de instituciones políticas que nosotros entendemos como tradicionales, por ejemplo, el Estado, el Parlamento, los partidos políticos, todo este tipo de instituciones son las que se dedican a hacer el gobierno. Y por otra parte, la gobernanza habla de la coordinación entre distintos actores para poder generar un bien público, ¿ya? Y esto, por ejemplo, coordinaciones de actores como la sociedad civil, los privados y el Estado, con el fin de generar como un bien hacia la sociedad. Entonces, pero finalmente el acto es el mismo, es coordinar, organizar, pero en un ámbito, gobernanza se refiere como en el ámbito extragubernamental. Entonces, al final la distinción se basa mayoritariamente en lo que es dentro del Estado y lo que es fuera del Estado. Pero a mí mi preocupación en verdad, en general, era como investigar lo que es en general la gobernanza, más allá de que fuera en el Estado o fuera del Estado. Y al final como que decidí por no optar por esa distinción, simplemente porque, incluso en el sentido, en el uso más popular de la palabra, como que se entiende gobierno y gobernanza de manera como intercambiable. Entonces, yo al menos me voy a referir de esa manera cuando hablo de gobierno, cuando hablo de gobernanza, y lo comento porque por cualquier inquietud o duda que pueda surgir a lo largo de la charla. Entonces, para comenzar, podría decir que la gobernanza tiene una relación con la política, y esto igual es como algo, siento que decir algo igual como controversial, porque como que la gente tiene una visión negativa de la política, pero en verdad, la verdad, la política se da mucho más allá del Estado. Y la política en el fondo es una actividad social, que se da, que es un espectro, o sea, puede ser menos política, más política, pero siempre presenta estas tres características. La política se emerge cuando empezamos a disputar sobre lo que es el bien común, empieza a existir una discusión sobre, bueno, qué es lo común a nosotros, cuál es nuestro proyecto en común, qué es lo que nos beneficia a todos. Cuando empezamos a discutir en torno a ese tipo de cosas es cuando se empieza a emerger la política. En segundo lugar, la política empieza a emerger cuando hay antagonismos de intereses. Por ejemplo, cuando hay intereses que no son distintos, o sea, que son distintos y que se tienen que ir construyendo, y que la unidad se tiene que ir construyendo. Y ese es el punto de partida, podríamos decir, como del fenómeno político en la sociedad. Porque cuando estamos todos de acuerdo, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una fiesta, o por ejemplo ir a un partido de fútbol, o cualquier tipo de organización social, o por ejemplo organizar una boda, la gente no hay un antagonismo de intereses, esencialmente, sino que simplemente queremos que esa actividad se haga, pero sin embargo muchas veces hablamos de organización social, pero donde no hay conflictos de interés, y eso no es un terreno político, es un terreno meramente social. ¿Sí? Y lo otro importante, que lo político surge cuando hay igualdad de poderes, o un cierto mínimo de igualdad de poderes, porque no puede haber política, por ejemplo, en situaciones de violencia, o simplemente, por ejemplo, una persona que le hace chantaje a otra no está haciendo política, por ejemplo, o no, en el fondo no
por mucho de lo que uno pudiera buscar sobre el bien común, chantajeando a otra persona, atacando, haciendo violenta contra otra persona, agresiva contra otra persona, que puede tener un impacto en el gobierno, no es un acto político propiamente tal. Porque nunca se da el término, la discusión sobre el bien común, nunca se resuelve el antagonismo, y finalmente es un acto más que nada de fuerza. Entonces, finalmente, la gobernanza es lo que busca darle una organización a este tipo de actividad, que presenta estas tres características, ¿ya? Y como dije antes, como que esta frase me parece súper como ilustrativa, que todo lo político es social, pero no todo lo social es político, ¿ya? Entonces, pueden haber organizaciones sociales, pero esas organizaciones no necesariamente tienen que ser políticas. Por ejemplo, como dice mi abuela, quien diga que una boda no requiere organización, no sabe nada. Obviamente una boda, por ejemplo, que algo privado, por ejemplo, no algo sobre bien común, requiere organización, es algo social. En cambio, el tema político empezamos a hablar de las cosas que nos atañen a todos, o a una comunidad en conjunto. Entonces, eso es lo primero que podría decir sobre la gobernanza. La gobernanza busca organizar la actividad política, y que esta, por cierto, es una opinión personal que se puede someter a discusión, a mí parece se da fuera del Estado, o se da fuera de las instituciones que nosotros consideramos normalmente políticas. Entonces, aquí me gustaría agregar otras definiciones sobre lo que es gobernanza. Por ejemplo, bueno, la primera ya la dije, la segunda, pues podemos definir gobernanza como el conjunto de principios, normas y prácticas que un grupo emplea para organizarse y tomar decisiones. Y una definición número 3, que también la encuentro interesante, que es una gobernanza, tiene como objetivo determinar la configuración del poder dentro de una comunidad. Podemos hablar de gobierno o gobernanza cuando emerjan reglas para gestionar las relaciones de poder, a vistas de un bien común. Cuando hablamos de gobernanza también hablamos de gestión del poder, que eso también es muy importante. Es una organización que busca, de alguna manera, gestionar el poder dentro de cierto grupo. Y me gustaría señalar también que en una gobernanza siempre está operando detrás una visión ética por un lado y otra antropológica. La ética tiene que ver con las preguntas que nosotros hacemos, por ejemplo, sobre las cosas que son buenas, las cosas que son justas, cómo nosotros debemos obrar el deber, sobre el deber en general. Y lo antropológico es como, bueno, cómo nosotros somos como seres humanos, cómo nos comportamos, si somos buenos, somos malos por naturaleza. Esas dos, podríamos decir, disciplinas, como que de alguna manera, o esas dos aristas del humano, al final, influyen en lo que es una gobernanza, directamente o indirectamente, porque si nosotros pensamos que el ser es malo por naturaleza, una gobernanza se va a conformar de una manera muy distinta a que si nosotros somos más optimistas con respecto a la condición humana. Entonces, con respecto a la gobernanza, uno podría identificar dos movimientos básicos. O sea, primero, la concordia, podríamos decir todo aquello que busca el bien común, el acuerdo, la unidad entre las partes, la cooperación. Y por otro lado está la discordia, que es cuando está la polarización, la tribulación, el conflicto de intereses, cuando deja existir lo común. Al final estos son dos movimientos o dos situaciones que siempre se dan en una gobernanza, los cuales nos permiten como establecer un primer criterio, que una buena gobernanza preserva la concordia, o sea, preserva que la gente pueda coexistir y evita la discordia, evita el conflicto. Entonces, una buena gobernanza permite que la gente pueda cooperar y evita que la gente, de alguna manera, se aniquila o entre en tribulación o entre en conflicto. Entonces, para eso es muy importante que, por ejemplo, que el proyecto en común de una comunidad siempre se mantenga en construcción, se mantenga en una aceptación íntegra por parte de una comunidad, que se mantenga vigente. Por otra parte también que una comunidad tenga vías y mecanismos claros para resolver adecuadamente los conflictos. Eso también es súper importante. Por otra parte, como
y se menciona antes sobre la igualdad de poder, que existan elementos de contrapeso para poder mantener proporción entre las partes. Quizás para ejemplificar eso, por ejemplo, un elemento de contrapeso que uno ve en general en los parlamentos de sus propios países, por ejemplo, puede ser, o en el caso del mío al menos, por ejemplo, el veto presidencial. Por ejemplo, si el presidente no le gusta una ley que saca el Parlamento, puede vetarla, por ejemplo. Y esa es una forma de proporción de poder. O la misma separación de poderes entre legislativo, judicial y ejecutivo puede verse como formas de contrapeso. Y esos son súper importantes que existen dentro de una buena gobernanza. Armonía entre las partes. Y últimamente es también muy importante que las partes que, o sea, cuando conformamos una gobernanza, que nuestra gobernanza sea tolerante a la corrupción. O sea, que las personas como enemigas, poder decirlo así, de nuestro sistema, o que las personas que intenten destruir nuestra forma de gobierno, es importante que nosotros tengamos medios para poder sopesar esos intentos y no que el sistema se corrompa ante una pequeña cantidad de personas. Eso también es algo muy importante. Entonces, ya para empezar a caracterizar un poquito más en profundidad lo que es el tema de la gobernanza, voy a tomar dos puntos de eje, y una es como lo que es la estructura y lo que es el tiempo. La estructura, por ejemplo, refiere a como el eje, es cuando hablamos, por ejemplo, de una instancia de organización, qué tan estructural o no estructural es con respecto al gobierno, a la organización, que por otra parte el tiempo, por aquí por tiempo me refiero como en qué lapso de tiempo se da, si es algo a largo plazo o corto plazo. Y en torno a estos dos ejes se puede distinguir dos dimensiones de la gobernanza, dos dimensiones de la organización de la política en general. Uno que es el autogobierno, que es lento y estructural, y el gobierno, que es rápido y poco estructural. Y ahora los voy a empezar a caracterizar y describir. Podemos definir autogobierno como el conjunto de definiciones, principios y valores fundamentales que guían al interno un grupo. Al interno, eso es súper importante. Y que también es como es el punto fundante de todo lo que es la organización de un grupo, es el punto de partida, podríamos decir. Y es el lugar donde también se manifiesta la identidad, la cosmovisión y el trasfondo cultural de una comunidad, o sea, de alguna manera es la manera más profunda como esta comunidad interpreta la realidad. Esto se manifiesta en el autogobierno. Entonces, podemos, en torno a esta dimensión, que es el autogobierno, esta parte más interna, podemos distinguir tres elementos. Primero, los principios y valores fundamentales, las definiciones fundamentales y las reglas para cambiar reglas. Entonces, cuando hablamos de principios y valores fundamentales, estos se pueden definir como los principios que encarnan como los valores éticos de una organización. Y son las cosas o las reglas que establecen como de alguna manera deberes y reglas generales que una organización tiene que seguir. Entonces, es como el campo de acción general que una organización se impone a sí misma y que en general estas reglas tienden a ser formuladas de carácter como abstracto, porque hablamos de ideales, por ejemplo, de ideales de justicia, ideales de libertad, etc. Y esto es algo que es fundante, porque es lo que, por ejemplo, para el caso de un país, es lo que marca, lo que funda el desarrollo legislativo posterior. O sea, todo el gobierno se estructura en función de estos principios, o como extensión de estos principios. Entonces, ejemplo de esto puede ser los derechos y deberes que están presentes en un país. ¿Ya? Esto es un ejemplo de principios y valores fundamentales que conforman el autogobierno de una organización. Después, en un autogobierno también es importante también las definiciones. O sea, las definiciones como son las definiciones básicas de lo que es la comunidad y cómo está compuesta. ¿Ya? Y es importante Una porque... pregunta, perdón, ¿sí? Agustín, una pregunta. ¿El preámbulo de la Constitución estaría un poco reflejando esto que estás diciendo? Sí. O sea, una constitución es como donde se da un autogobierno.
Si es que respondo así tu pregunta. Sí, sí. Perfecto. Entonces, bueno, para retomar, entonces, bueno, una constitución, como tú das de ejemplo, establece roles, por ejemplo, y establece definiciones sobre qué instituciones existen o qué órganos existen de gobierno. Entonces, y define cuáles son los límites que deben hacer estos agentes de alguna manera y cuáles son sus facultades. Y acá se plasma, también es importante decir que se plasma la identidad de una comunidad. Entonces, por ejemplo, en una constitución, uno dice, bueno, el territorio es tiene estas dimensiones, es de aquí hasta acá. O habla, por ejemplo, en una constitución se habla de quiénes son ciudadanos, quiénes pueden ser ciudadanos y quiénes no pueden ser ciudadanos. ¿Ya? Y también se definen en una constitución, por ejemplo, qué es el Estado, qué es el Parlamento, qué es el Ejecutivo y cuál es el rol que tienen, qué alcance tienen y qué cosas no pueden y no pueden hacer. Entonces, esas definiciones son súper importantes. Y por último, también todo autogobierno tiene que tener, aunque sea mínimamente, como ciertas reglas o mecanismos para conducir estos cambios en esta dimensión que es súper profunda, porque esta dimensión como que define todo lo que es una organización. Entonces, es muy necesario que se formulen como reglas o mecanismos para arbitrar cualquier cambio interno que se dé a nivel profundo en la organización. Entonces, esto es súper súper importante porque permiten arbitrar los desacuerdos, evita que nosotros nos polaricemos y nos fracturemos como grupo. Entonces, por ejemplo, en mi país, el año pasado, este año se dio un plebiscito para cambiar la Carta Constitucional del país. Ese es un ejemplo de reglas para cambiar reglas. Entonces, el protocolo que tenía este plebiscito, en el fondo podríamos decir que es una regla para cambiarse, que tiene un sistema para corregirse a sí mismo. Y que se pueda corregir a sí mismo es súper importante. Entonces, para sintetizar esta dimensión de autogobierno, entonces podríamos decir que son todas las iniciativas de la organización que son fundantes, o sea, que establecen un punto de partida en el desarrollo de la organización, son la base de la unidad, o sea, ahí obviamente se conforma cierta identidad, ciertos valores. Idealmente estas transformaciones deben ser poco frecuentes, y el exceso de cambios en caso de que hubiera, significaría que habría inestabilidad porque no sería posible formar un proyecto común. O bueno, incluso una persona misma no puede decir, por ejemplo, yo soy cristiano y mañana no lo soy. O yo soy ecologista y mañana yo lo soy, pero pasado mañana puede ser que sí. No, hay cosas que se tienen como que estar más definidas para que una comunidad se pueda articular. Y en general, para llegar a cambiar esta dimensión, se requiere como un alto nivel de consenso, porque no son decisiones o cambios que se puedan tomar a la ligera, sino como que requieren un consenso mayor dentro de una comunidad. Y si es que nosotros podemos situar el autogobierno en el caso de una DAO, por ejemplo, uno esperaría que el autogobierno, o las partes más esta dimensión tan importante se vea codificada en los contratos inteligentes. Entonces, ese es por un lado el autogobierno. Y por otra parte, el gobierno habla de las instancias, normas y prácticas más complementarias a este autogobierno. Y que claramente se derivan de lo establecido, por ejemplo, en una constitución. Después sigue un cuerpo de leyes que se deriva de esta constitución. Y este cuerpo de leyes, o este cuerpo de reglas, como que responden, obviamente, no a cosas como valóricas o cosas identitarias, sino como a fines específicos y a cosas como más circunstanciales a las que una organización puede estar sometida. Entonces, ahí el gobierno es como mucho más de generar como dar ciertas directrices como pragmáticas, prácticas, de cómo nosotros nos tenemos que comportar como organización. Y ahí obviamente lo que se busca es mucho más ser eficiente, ser preciso, no se busca como tanto generar consenso o grandes mayorías, sino como ser efectivo en la práctica.
o poder darle cierta aplicación a lo que nosotros pensamos. Eso es lo que podríamos llamar gobierno. Y obviamente esta parte no es más hacia lo externo, o sea, nunca busca cambiar de una manera directa, al menos, la estructura de la organización, sino que se da de manera indirecta, como lo voy a explicar más adelante. Y sobre el gobierno podríamos identificar dos componentes, que podríamos decir que son extensiones de dos elementos que ya mencioné en autogobierno, que uno, en el gobierno hay definiciones derivadas, o podríamos llamarlos complementarias también, o auxiliares, y reglas. Hay definiciones y reglas derivadas de este autogobierno. Entonces, en cuanto a las definiciones derivadas, son como roles u órganos de organización que buscan resolver problemas específicos y muy a corto o mediano plazo. Por ejemplo, si es que en un país surge un problema medioambiental muy específico, muy concreto, por ejemplo, una comisión. La definición de una comisión para resolver ese problema específico puede ser una definición derivada, por ejemplo. Un rol que al final, dentro de una organización, busca resolver algo concreto a mediano o largo plazo y bien específico. Y obviamente, tan pronto como surge, puede desaparecer. No es algo como fundante. Y por otra parte están como las reglas derivadas, que al final las reglas derivadas son como buscamos atender eventualidades que suceden, cosas circunstanciales, cosas que suceden en el mundo y que son contingentes al final, y que nosotros al final intentamos resolverlas de una manera eficiente. Entonces estas reglas derivadas como que buscan mucha más eficiencia, darle aplicación a nuestras ideas, y obviamente ya no se formulan de manera abstracta, como veíamos antes que en los principios y generales, o sea, principios del autogobierno ya eran mucho más abstractos, porque hablamos de valores. Acá, en cambio, en el gobierno las reglas son formuladas de manera más concreta, más precisa, de manera que se pueda como resolver efectivamente el problema y quizás también, por ejemplo, cuantificar o evaluar si es que el problema se resolvió bien o se resolvió mal, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esta regla derivada puede ser un protocolo, una directriz que puede tener un gobierno para administrar un presupuesto en un periodo determinado. Esa es una regla de gobierno, por ejemplo. ¿Cómo vas hasta acá, María Eugenia? Bien, 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 te sigo, te sigo. Súper. Si es que no queda algo, como antes, interrúmpeme nomás y te respondo. Entonces, como síntesis del gobierno, entonces podríamos decir que son reglas prácticas, de carácter inmediato, mucho más estructuralmente superficiales, y obviamente el horizonte o sea, como el propósito de estas reglas, de esta dimensión del de lo que es el gobierno, es la eficiencia, la aplicación, la precisión de la organización para resolver sus desafíos. Entonces es normal que tiendan a variar mucho porque responden a eventualidades del entorno. Entonces, incluso que vayan cambiando puede ser un signo positivo, a diferencia del autogobierno. El autogobierno, al final, las cosas que nosotros determinamos como autogobierno, la idea es que no cambien tanto porque es donde construimos el consenso. Pero en el gobierno, en la medida en que estamos intentando resolver cosas de corto o mediano plazo, es esperable de que nosotros estemos reestructurando nuestras reglas en la dimensión del gobierno, constantemente, para ser eficientes en la manera de resolver esos problemas, esos desafíos. Y por cierto, los cambios en esta dimensión tienden a requerir un quórum bajo. O sea, en la medida en que no son algo como identitario, algo, no es algo profundo, pueden ser cambiados más fácilmente. Entonces, como dijimos antes, como que el autogobierno es el fundamento de la organización y el gobierno es como el complemento, ¿no? El autogobierno responde a cambios lentos, la organización son los cambios lentos de la organización, los cambios rápidos de la organización corresponden al gobierno, y a veces puede suceder que estas dos dimensiones puedan solaparse o puedan darse de una manera tal que uno no pueda diferenciarlas bien. Pero si pudiéramos decir, más o menos sus características generales son las antes mencionadas.
Entonces, por ejemplo, una dinámica que se puede dar entre la dimensión gobierno y autogobierno es que puede ser que en un momento una organización implemente ciertas cosas a nivel de gobierno para resolver cierto problema, por ejemplo, un problema concreto, pero que esa implementación de leyes entra en contradicción con el autogobierno. Entonces, hay muchos cambios que se dan de esa manera. Cuando el gobierno no va en coherencia con el autogobierno, o bien porque cuando nosotros necesitamos resolver problemas, pero el autogobierno no puede procesar los problemas que nosotros necesitamos resolver, ahí es cuando empiezan a surgir como inestabilidad en una organización. Empieza a surgir como cierta como discrepancia entre la práctica y nuestra identidad, ¿no? Entonces eso, cuando nuestra identidad y la práctica como que no coinciden, al final se produce inestabilidad. Y la idea es que obviamente sean complementarios. Entonces, eso, bueno, autogobierno y gobierno al final quieren ser una caracterización general de lo que es una gobernanza o lo que es un gobierno de un modo muy general o el orden de la actividad política. Pero si ya, y acá voy a entrar a caracterizar ya de una forma un poquito más particular en torno a la cuestión del poder, porque acá voy a empezar a hablar un poquito más de organizaciones centralizadas y descentralizadas y cómo podemos describir esos dos tipos de organización. Claro, acá vamos a empezar a ver Las diferencias, claro. Entonces, una organización centralizada la podemos definir como una organización que primero parte desde la unidad a la multiplicidad, o sea, desde lo que es común a lo diverso, desde todas las partes. O sea, porque obviamente el centro juega un papel fundamental ahí, a partir del cual se empieza a establecer cierta periferia, y solamente en esa periferia se da la multiplicidad. Y ahí el poder y la autoridad están concentrados en pocas personas. De nuevo se forma un centro-periferia. O sea, hay gente que tiene el poder y hay gente que tiene menos poder. Y funciona de manera estamental o funciona de manera jerárquica, donde las decisiones, o sea, primero se forma una cadena de mando entre las personas que tienen más poder y las que tienen menos, y las personas que tienen más poder van dando ciertas directrices o ciertas órdenes o ciertos mandatos que las cadenas más bajas tienen que seguir. Entonces, este tipo de organización se basa mucho en la subordinación y la obediencia, ¿ya? Y el individuo, en general, o sea, obviamente no todos, pero en general los individuos tienden a perder la agencia, porque al final están sometidos, están subordinados, ¿no? Entonces eso se llama heteronomía. Heteronomía quiere decir, hetero quiere decir distinto de, y nomía quiere decir ley. O sea, la ley que se forma a partir de un distinto, o de alguien que es externo. Entonces la heteronomía es un rasgo del individuo, o sea, una forma de dar sentido al individuo que está muy presente en una organización centralizada. Y estas organizaciones tienden mucho a la división del trabajo y a producir gente de tipo especialista. O sea, no sé, pues por ejemplo, abajo hago mención del ejército, que es un buen ejemplo. En el ejército te van diciendo lo que tú tienes que hacer y de una manera muy acotado y que tú lo hagas bien. Y se empieza con eso a partir de las cadenas más altas a las más bajas, se empieza a formar cierta división del trabajo y se busca como de esa manera generar un perfil de persona muy especialista. Y en general, estas organizaciones tienden a ser como efectivas, pero siempre y cuando tengamos busquemos cierto objetivo muy concreto o por decirlo de otro modo, el crecimiento que tienen este tipo de organizaciones siempre es en una dimensión, en un aspecto, que puede ser, por ejemplo, generar riqueza o generar una buena defensa del país, para el caso del ejército, etc. Entonces,
pero sin embargo tienen algunas ventajas. Digo sin embargo porque en general se le ha dado una mala connotación a las organizaciones centralizadas actualmente. Primero, una ventaja que tienen es que globalmente se coordinan como ágil, porque como hay una cadena de mando, es muy ágil la coordinación, ¿ya? Y pueden también escalar de manera mucho más fácil por la subordinación misma. También son como mucho más eficientes cuando hay un objetivo muy claro, muy específico que se quiera cumplir. La organización centralizada puede llegar a ser muy eficiente. Y la resolución, por otra parte, de conflicto es sencilla. O sea, si yo tengo un problema, incluso ni siquiera es necesario que en los casos más, ojalá que no sea así, pero yo puedo hablar con el superior y resolverlo desde ahí el problema que yo tengo con otra persona. Entonces, al final, muchas veces los problemas o los conflictos dentro de estas organizaciones se resuelven apelando a una autoridad, y esa autoridad al final como que arbitra el problema de una manera mucho más ágil, que si fuera simplemente dos personas que están en una condición de más igualdad. Y la desventaja. Bueno, algunas desventajas que tienen estas organizaciones es que como tienen una cadena de mando, si es que esta cadena de mando se rompe, o bien si es que una parte especializada que cumplía una función muy crucial o vital dentro de la organización, también se pierde, como que puede ser que se vuelva frágil o se desestabilice esta organización. Ahí pongo el refrán, matas al rey y se cae el rey, por ejemplo. Es burocrática para resolver problemas locales, ¿ya? Es burocrática para resolver problemas locales porque muchas veces, no sé, a mucha gente le habrá pasado, a ti, María Eugenia, que, por ejemplo, no sé, tú llamas y quieres, por ejemplo, devolver un producto que te vino fallido, y tienes un problema, y quizás tenías un problema en la póliza de devolución, y la persona que está a cargo como que dice, oye, es que yo no lo puedo resolver, pero espera, y tú le pides por la persona, por su autoridad. Entonces tú tienes que esperar que venga la autoridad para resolver el problema porque la persona con la que tú necesitabas resolver ese problema no tenía la autoridad para poder resolverlo. O esta burocracia para resolver problemas locales también se ve reflejado en la guerra. Por ejemplo, cuando, no sé, llega un pelotón a un frente y tiene que hacer cierta opción que no tenía contemplada, tienen que esperar a llamar a las cadenas más altas de mando para recién poder hacer algo. Eso es algo que se ve en la guerra. Y eso por eso Y hablamos de burocracia. y en algunas organizaciones también. Sí, en muchas partes sucede. Y por último, como decía, en sus versiones como más extremas, puede ser alienante para las personas. O sea, a la medida que hay una heteronomía, como decíamos antes, que tú estás sometido a un orden externo, a un mandato externo, puede ser que te anule como persona, o te anule tu creatividad, o anule los intereses que tú puedas tener. Entonces, puede llegar a ser cosificante para las personas. Entonces, eso es una desventaja que tiene. Y ahora vamos con la descentralización. En la descentralización podríamos definirla como, aquí, a diferencia de la centralizada, partimos de las partes, o sea, y de lo múltiple. Y a partir de lo múltiple y de las partes se empieza a hacer el todo, se empieza a hacer la unidad. O sea, la unidad se construye, ¿sí? Y el todo se va construyendo a partir de las partes. Y aquí el poder y la autoridad está distribuida en una totalidad de individuos, o de grupos, puede ser. Como digo en el punto 4, esta tipo de organización se basa en la autonomía. O sea, las personas tienen agencia, pueden decir cómo realizar sus actividades, qué metas proponerse, o qué sentido darle su vida. ¿Sí? Y funciona de una manera mucho más igualitaria, más horizontal. La estructura nunca es tan monolítica, nunca es tan robusta, sino que más bien es como una organización que es muy fluida, o sea, que se da por asociaciones que son libres, que son dinámicas y que tienden a variar en el tiempo. Y que si llega a tomar decisiones, generalmente se toman de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera.
desde lo que le hace sentido a uno. Estas organizaciones tienden a generar un perfil de persona más generalista, porque ya no tienes una persona que te dice lo que tienes que hacer y las metas que tienes que cumplir, sino que acá cabe el espacio para que tú puedas decir, oye, quizás puedo hacer más de una cosa de la que tenía contemplada, o puedo vincularme con más de una persona. Entonces eso va generando como una persona mucho más, que sabe más de todo. Tiene como mucha más autogestión desde la Más persona. autogestión. Y que tiene que y su rol también empieza a solaparse con el rol de las otras personas. En cambio, en la centralizado es como mucho más específico, porque la coordinación se da a través de la autoridad. Entonces, la medida en que se da por la autoridad, a veces puede ser que las partes no se comuniquen directamente. Entonces, el hecho de que, en cambio, en una organización descentralizada, la comunicación y el diálogo es súper importante y es vital. Entonces, eso genera que haya diversidad de competencias. Y como dije antes, tiende a tener un crecimiento multidimensional y enfocado mucho en la diversificación. Y esto, por ejemplo, en el mercado. El mercado es algo descentralizado al final. Las ventajas que tiene una organización descentralizada es que es eficiente para resolver los problemas locales, porque acá la gente tiene la agencia, tiene la autoridad para resolver las cosas, o para cambiar las metas si es que lo requiere. Entonces se agudiza, se agiliza la resolución de lo local. ¿Ya? También por esto es mucho más resiliente, más adaptable, porque como que al final la organización empieza a crecer en todas direcciones y eso hace que como que se vuelva resiliente. O sea, puede suceder que en una organización muy descentralizada un producto se haga de dos maneras distintas, por ejemplo. Y eso hace que el producto tenga, obviamente, tenga más adaptación hacia un mercado, por ejemplo, por dar un ejemplo. Y acá, obviamente, una ventaja que vale la pena considerar que los individuos actúan conforme al sentido interno suyo, a su propia inclinación, a su propio interés, entonces tienen una agencia alta y eso yo creo que se refleja en una satisfacción personal. Y bueno, y las desventajas de la organización descentralizada es que la coordinación global es difícil, porque se tiene que construir, se tiene que mantener, se tiene que cultivar. Entonces, es difícil mantener coordinación global en una organización descentralizada. Entonces, la resolución de problemas comunes a veces puede ser más lento y son más difíciles de escalar. Funcionan mejor a pequeña escala, pero son mucho más difíciles de escalar y generar como eh, por su misma naturaleza descentralizada. Entonces, y bueno, como dije antes, se puede generar redundancia en los esfuerzos para resolver un mismo problema. Eso es algo que puede suceder también y es como una desventaja. Y también la resolución de conflictos es más compleja, porque si no existe una autoridad máxima a la cual apelar, por tanto, requiere esfuerzo ponernos de acuerdo si es que tenemos un problema. Entonces, bueno, he mencionado muchas cosas sobre la organización descentralizada y centralizada, pero quizás para como quedarnos, interiorizar un poquito estos conceptos, encontré esta metáfora que me pareció genial, que es la metáfora que viene desde la botánica, y que es lo arbóreo y lo rizomático. En el fondo, viene desde la teoría como de la semiótica, o sea, de los signos, y lo arbóreo y lo rizomático son distintas formas en las que nosotros conceptualizamos los fenómenos de la realidad, ¿ya? Y ahora los voy a describir, que se parecen mucho a las organizaciones centralizadas y descentralizadas. Entonces, por un lado tenemos el árbol, o lo arbóreo. Entonces, el árbol es una planta que crece verticalmente, que tiene unas raíces, que tiene un tronco, que produce ramas, o sea, que tiene un tronco principal y que después va generando ramas secundarias nuevas y que a medida que va creciendo también esas ramas secundarias van generando unas ramas terciarias y así, como de forma recursiva, y tienen solamente un tronco, ¿ya? Si tuvieran más de un tronco o son más pequeñas, son consideradas arbustos.
Entonces, me parece a mí que el árbol igual es como una metáfora muy buena para describir cómo se da una organización centralizada, porque el árbol es fijo, o sea, se permanece en un lugar, es sedentario, o sea, se funda, es jerárquico porque tiene ramas, o sea, tiene un tronco, después tiene otras ramas menores y otras aún menores y así. Y se mantiene circunscrito en un espacio, o sea, está bien concentrado en un espacio, es lineal, o sea, hay una parte que yo puedo denominar principio, medio y fin, y, y produce frutos, ¿ya? O si crece, lo hace de una manera como reproduciendo otras formas anteriores. Por ejemplo, estaba el tronco, y el tronco se bifurca, y después de las ramas siguientes se bifurca también, y se forma como, quizás como un fractal, y es como que el árbol tiene como una manera de crecer reproductiva, o por calco, o por mímesis, o por copia. En cambio, el rizoma, que yo creo que ilustra mucho más una organización descentralizada, es otro tipo de planta que crece de manera horizontal, que crece en manera de red y que es subterráneo, que crece de manera indefinida, no se queda móvil y siempre como que se extiende a lo largo del territorio. Y todos sus puntos se conectan con todos los otros puntos. No hay jerarquía, no hay un tronco principal, ni rama secundaria, ni rama terciaria. Acá todo se conecta con todo y todo se puede eventualmente interconectar. Entonces, bueno, como decía antes, el rizoma es móvil, es nómada, siempre se está moviendo, no tiene una fundación, sino que esa fundación, ese terreno que antes estaba, el rizoma se puede mover, es anárquico, no tiene un orden así preestablecido ni una jerarquía, es descentralizado, es múltiple, siempre divergente, o sea, siempre va tirando en direcciones muy distintas, no tiene un principio, medio ni final claro, o sea, no, en un rizoma yo no puedo distinguir esta parte es el principio y esta parte es el final, porque en un rizoma si tú lo giras, el final es lo mismo que el principio, el final, y no, entonces no hay algo así como principio, medio ni final, y también es mucho más resiliente, se mueve por todas partes, si tú cortas parte del rizoma y lo llevas a otra parte, se regenera, se extiende, en cambio, por ejemplo, el árbol, si tú cortas el tronco, perece, muere. El rizoma no, tú le puedes cortar una parte, lo puedes trasplantar y sigue creciendo. Y acá nos habla tanto, el rizoma habla más de la innovación, de la creación. En cambio, el árbol habla, como lo arbóreo es más reproducir lo previo, calcar lo que me mandaron. El rizoma es un ambiente más de innovación, de conectar partes. La creatividad es conectar partes distintas. Y eso, quizás como quería cerrar como con una pregunta, con una hipótesis, como si, o sea, a veces me pregunto, bueno, ¿hay organizaciones ya más descentralizadas así o que responden a cierta descentralización? Y lo que yo he visto es como que las organizaciones más federativas son descentralizadas. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de una pluralidad de colectivos que tienen algo en común, pero no tan común como para llegar a tener un centro y que por tanto se pueden reorganizar constantemente dentro de cierto marco, podemos hablar como de una organización descentralizada, fluida, libre, el hecho de que en una federación haya autonomía local, eh, también coincide con la descripción que antes yo tenía de lo descentralizado y el mantenerse a una escala humana en relación a la interdependencia. Pero bueno, ahí me fui un poquito, pero era un comentario a esa pregunta. Eso. ¿Qué tal te pareció, Eugenia? Bien, yo me estaba pensando mientras te escuchaba,
cómo todo esto se relaciona con los ámbitos académicos, con los ámbitos de las organizaciones, las empresas u organizaciones sin fines de lucro, pero que en definitiva son organizaciones que tienden a un objetivo con o sin fines de lucro, entonces en ese sentido hay que analizarlas por igual, que necesitan una organización. Y también estaba pensando, y se me cruzaban, que leí hace poco sobre las distintas generaciones, ¿viste? Generación X, generación Z, los millennials, y cómo la estructura de pensamiento y de comportamiento de las generaciones ya más Z, millennial y para adelante vienen con un esquema de pensamiento mucho más descentralizado que las generaciones previas, que las generaciones más boomer y generación X. Generación X está como en el medio ahí de la etapa de cambio, pero... y, y que eso también se refleja en la sociedad, en las distintas herramientas de trabajo que se van desarrollando o metodologías de trabajo para aplicar en las organizaciones. Entonces, antes teníamos, te enseñaban las metodologías muy de la productividad y muy de la especialización y muy de poner a la gente en fila y especializada en un tema, y que eso era sinónimo de eficiencia y de productividad. Y ahora estamos en una etapa más donde se habla de Scrum y de Kanban y de trabajo horizontal y de autogestión en las organizaciones más modernas. Y que hay como una especie de transición que probablemente de la transición de estas décadas vamos a ver en las organizaciones tradicionales, ¿no? No estoy hablando de las DAO. Si va a triunfar que permanezcan en el modelo más jerárquico o que pasen a un modo más descentralizado, más cercano a una DAO o algún híbrido en el medio. Pensaba en eso, y pensando en que la gente, en realidad, las generaciones nuevas vienen con una mentalidad descentralizada, y todo lo que vemos también en las DAO y en los espacios de Web3 y de tecnología y de blockchain y todo eso, todo tiende a moverse hacia la descentralización. No obstante, la descentralización necesita, sobre todo en esta etapa, liderazgos, porque si no hay liderazgos tienden a volverse caóticas las organizaciones. Y lo hablo desde la experiencia personal. Yo trabajo en una ONG hace muchos años, eh, en un puesto jerárquico, pero con jefes, digamos, y pasé por distintos tipos de jefes y distintos tipos de liderazgos. Desde el modelo más clásico y jerárquico a uno totalmente, te diría casi anárquico, a uno intermedio. Y eso me permitió ver las ventajas y las desventajas de cada uno, y tal cual vos lo reflejaste acá, para lo macro, es totalmente aplicable para lo más micro, digamos, en una organización. El tema es encontrar el equilibrio en cada organización, qué equilibrio le funciona a esa organización para el objetivo que tiene, para las normas que tiene, para el perfil de gente que la compone. O sea, buscando un marco general que te encuadre y que te permita decir, bueno, nos vamos a manejar dentro de estos criterios, tenés que encontrar la forma y la mecánica que se adapta a cada una. Yo creo que no hay una fórmula para DAO aplicable a todas las organizaciones, sino un rango, y dentro de ese rango eh, te tenés que ir ubicando en función del objetivo. Me volé un poco, pero bueno, son No, todas está bien. conclusiones a No, las que cosas que fui relacionando a medida que te iba escuchando. pero tiene mucha relación. Si en verdad, por ejemplo, el término de rizoma y de arbóreo también, no solamente para hablar de la organización, sino también de la cultura, de la maduración del ser humano. O sea, por ejemplo, yo cuando hablo con mi abuelo, él me dice, habla de que, por ejemplo, yo en un futuro voy a tener esposa, voy a tener hijos, como me da un sentido muy predefinido, muy tradicional, que yo no lo tengo y probablemente yo no se lo comentaría a mi hijo. Porque para mí eso está indefinido, está en construcción. Entonces,
Lo veo como una manifestación más de el calco, de la reproducción, de la mímesis que tiene el sistema más arbóreo y que se manifiesta en la gente antes mucho más fuerte. Y ahora uno está en un caos, así no sabe qué hacer, si casarse o no. Yo no sé si casarme o no, si tener hijos o no. Como que una pregunta que estoy como aún haciéndome. Bueno, después cuando Y terminamos, seguimos con ese tema después. sí, sí, Pero bueno, no, está relacionado con que ahora la cabeza la tiene más abierta y más flexible a eso, a todas las posibilidades, a no aceptar sin discutir los mandatos, sino cuestionar por qué y por qué no otra cosa. eso. Y no por capricho, sino simplemente porque, ¿por qué no? O sea, para considerar todas las posibilidades. Y a lo mejor después terminas haciendo lo tradicional o lo esperado o haciendo algo completamente distinto. Si vos te pones a pensar, las grandes innovaciones o los grandes cambios, los grandes inventos siempre vinieron de personas que pensaron distinto, que se negaron a pensar de la misma manera, porque si vos pensás y haces las cosas siempre de la misma manera, siempre obtenés los mismos resultados. Es así. Y esto también, y se emparenta con esto, ¿no? O sea, ahora hay toda una ola y una camada de gente que está animándose a pensar distinto, a que se puede gobernar sin centralización, a que se puede gobernar sin una autoridad máxima, a que se puede gobernar y hasta que podés tener un patrimonio sin que te lo tenga que gestionar un tercero. O sea, toda una serie de pensamientos que son disruptivos para la estructura social en la que en la que nos venimos manejando en los últimos 80 o 90 años. Y va a seguir cambiando, y los cambios son cada vez más vertiginosos, así que me parece súper interesante porque nosotros estamos justo parados en el vértice de ese cambio, en la bisagra. Sí. Bueno, igual, incluso yo diría que es más antiguo. Bueno, el paradigma arbóreo es súper antiguo. Por ejemplo, yo que estudié filosofía, lo veo, por ejemplo, cuando en filosofía hay toda una discusión de qué es la filosofía primera y cuál es la segunda, o cuáles son las ciencias más importantes y cuáles son las menos importantes. Y como siempre el tema de jerarquizar el conocimiento está súper latente y se ha dado a lo largo de la tradición occidental. Entonces ahí yo creo que venimos heredando esa tradición, pero hay otras partes donde son mucho más rizomáticos. Que yo creo que, por ejemplo, acá mismo en Latinoamérica, las civilizaciones que habían pre el Estado, más nómadas, más recolectoras, eran rizomáticas total. O sea, entonces, es nuevo, pero es también antiguo. Es como recuperar también lo antiguo también. El ADN ancestral del El ADN es- cazador-recolector, sí, con una organización mucho más paralela, más horizontal. más horizontal, sí. No sé, pues antes que me llamaba la atención, por ejemplo, el tema de la propiedad, que en muchas partes indígenas no existía el concepto de propiedad y nosotros sí lo tenemos. O el concepto de tener como un principio así, hay gente que vivía antes de la civilización mucho más, o antes de lo técnico, mucho más relacionando cosas distintas en vez de buscar como los principios y fundamentos de las cosas, que es lo que venimos haciendo. Es que no nos damos cuenta, o sea, precisamente el principio de propiedad en realidad surgió, esto lo estuve leyendo hace poco en un libro muy interesante que estoy ¿Ah, leyendo, en serio? sí, con el advenimiento del paso del hombre de ser cazador-recolector a cultivar. Porque al cultivar el cultivo requería cuidados, requería artefactos y requería que la persona estuviera cerca de todo eso y generar una estructura alrededor de eso para protegerlo, para cuidarlo, eh, y eso empezó a generar más el sentido de propiedad, de territorio,
que antes no existía, porque al ser nómades solo estaban en un lugar y recolectaban, y cuando había alguna amenaza o había sequía, simplemente se movían. No, como se movían, no tenían muchos artefactos porque no los podían acarrear Mm. en las grandes distancias, entonces no había un concepto de propiedad. Y es muy interesante cómo el advenimiento de la agricultura fue un cambio revolucionario, digamos, en la estructura de la sociedad, en la estructura del pensamiento. Después te paso el libro por privado, está muy Sí, interesante. Porque aparte ve las cosas de otra manera. Incluso plantea que no fue en realidad no fue bueno que nos pasara eso. así. Sí. Bueno, después nos vamos de tópico, pero es un libro muy interesante. Ah, bien. Pero ¿cómo se llama el libro? Que a mí me interesa, que yo estoy como De, empezando de para mi tesis. simios, de simios a dioses, Ah, ya, de de Aracari. A ver, Harari. ya te lo muestro. Espera. De animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Breve historia de la humanidad. Bueno, lo voy a anotar porque, o sea, yo últimamente he estado leyendo el tema de la propiedad harto. Así que qué bueno que lo hayáis leído también, porque así como me sirve para buscar más literatura. Em, pero si tú querís seguirte off topic, feliz, ¿ah? Porque ya No, 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 igual. ya está. Ahora te estoy escribiendo en el chat el libro y el autor, para que te quede. ¿Y cuál era como su argumento para decir como que no nos había hecho tan bien? Eh, que eso permitió, bueno, el tema del advenimiento de la agricultura permitió la generación de comunidades más grandes, porque sin la agricultura la cantidad la cantidad de personas o grupos óptimos, digamos, era de alrededor de 150 personas. El Ujú. advenimiento de la agricultura y poder generar más alimento, alimento en exceso, y poder guardarlo, hizo posible la generación de grupos más grandes, pero también con una menor variedad de nutrición. El Ah, cazador-recolector comía de una manera mucho más surtida, y el agricultor ya empezó a reducir, por supuesto a lo largo de varios milenios, ¿no? A reducir el tipo de variedad de alimentos, que eso produjo también cambios. Y bueno, la generación del concepto de propiedad y de territorio generó más conflictos, más de que el hombre se vuelva contra el hombre por el tema de la propiedad. mm. Y, y bueno, y plantea las hipótesis de cómo hubiera sido distinto, digamos. Pero bueno, lo estoy leyendo, no lo terminé, pero va por ahí y revisa la historia de la humanidad con una mirada diferente, digamos. Incluso es muy divertido porque por ahí plantea cómo el chisme también ayudó a generar grupos humanos más grandes, porque el hablar, el generar el lenguaje, y un lenguaje conceptualmente hablar de otro, eh, permitió que pudieran interactuar entre ellos hablando de bueno, si era confiable, si era buen cazador, si era buen recolector, eh, para determinar si aliarse o no aliarse con otro grupo, que eso también tuvo que ver con la formación de grupos más grandes que de 150 personas, que el número de 150 individuos está relacionado con la cantidad de individuos que pueden interactuar entre sí y conocerse de manera personal, digamos, o tener un conocimiento acabado de interacción que les permita saber si son confiables o no. El desarrollo del lenguaje y del hablar del otro eh, permitió también la generación de comunidades más grandes y de alianzas. Bueno, es muy interesante. Está buenísimo, no, está buenísimo, Está sí. muy bueno. Y también de alguna manera te muestra cómo pasamos de una forma descentralizada a una centralizada a través
también a raíz del tema de la generación de excedentes, permitió que hubiera gente que no necesitara trabajar para alimentarse, y eso generó una estructura jerárquica, porque había Mm. gente que vivía de los excedentes que generaban otros, y los que vivían de los excedentes que generaban otros eran los de mayor jerarquía. Te va a gustar, muy interesante. Muy interesante. Bueno, y yo creo que ese es, quizás, no sé cómo será en tu país, pero por ejemplo en el mío, la discusión, por ejemplo, de la distribución de los recursos está siempre muy enfocada, por ejemplo, en más Estado, más mercado, y quizás no va tanto por ahí, sino que va como, ¿qué entendemos nosotros por propiedad? Yo creo que eso es un tema que no hemos tocado en el tema y que afecta, o sea, si es que la consecuencia hoy en día es que a nivel global se están concentrando la propiedad, eso es lo que hoy día hay, cada vez hay más gente, menos gente que tiene más, parece que hay algo que antecede que está injusto en eso, hay algo que, hay un antecedente que da ese consecuente, entonces yo creo que tenemos que volver a revisar ese antecedente, esa injusticia que se da y que nosotros no estamos viendo, y que se da por el acceso a la propiedad. Bueno, de alguna manera la organización en forma de DAOs te permite pensar las cosas de una forma distinta, donde las decisiones de gobiernos se tomen de una manera más compartida. El otro día discutía, no discutía, sino que conversaba con mi esposo de cómo son las DAO y cómo se toman las decisiones. Y yo les decía, mira, acá en nuestro país tenés que esperar 4 años para cambiar de presidente si no te gusta cómo hacer las cosas, o 2 años por el tema de las cámaras de representantes. Y si hubiera alguna forma de implementación de DAO donde hubiera, a través de la tecnología, ¿no es cierto? Pero por ahí cada 6 meses votaciones sobre temas importantes que pudieran ir cambiando el rumbo, se ahorrarían muchos problemas, sobre todo en los países más agitados, como en el que yo vivo, con mucha grieta. ¿Quién te dice que no cambie también esa forma de tomarse las decisiones el día de mañana con las experiencias DAO que se están haciendo ahora? Que algunas son más exitosas que otras, pero que para mí definitivamente van a tener impacto en la política tradicional. Y bueno, mi marido me decía que no, porque me decía que los que ya tienen el poder no van a dejar que haya herramientas que les disminuyan el poder. Pero bueno, la historia te demuestra que por ahí hay cosas que no se pueden detener, que solo se No se pueden, pueden detener. no se pueden detener, se pueden dilatar o las pueden, pero va a terminar como la inteligencia artificial, como tantas cosas. Yo Eh, siento, yo siento que algo que ayuda a tener una sociedad más descentralizada es la interconexión. O sea, si no tenemos capacidad para comunicarnos en todas las direcciones posibles, es más difícil que se mantenga la descentralización, porque mm, en el fondo el mundo está centralizado o muy centralizado porque muchas veces nosotros no nos podemos coordinar para generar como la contra, ¿no? El contrapoder. Eh, entonces, pero la tendencia hoy en día es que cada día salen más protocolos en tecnológicos o salen más redes sociales y eso permite que la sociedad se pueda rearticular. Y me parece que eh, pone como la fundación para la sociedad descentralizada, creo yo, la tecnología misma. la tecnología y la educación, la concientización sobre el individuo soberano, El porque individuo soberano, sí. venimos de una educación en la que te dicen, deja que el Estado se ocupe de todo, Eso.
Y vos relájate. Y Vos cuando te relájate. diste cuenta, el Estado te maneja la jubilación, te maneja los ingresos, te maneja lo que podés hacer. O sea, no soy anárquica, digamos, pero me refiero que hay un punto en el que se perdió la noción de, como el dinero en el banco. O sea, yo dejo mi dinero en el banco. Y la gente pierde la noción de que es tu dinero. Y después los bancos ponen reglas, no puedes sacar más de tanto, y si querés hacer una transferencia ya no podés, tenés que reacreditar 40 veces que sos vos. Y la gente tiende a naturalizar que eso está bien, Está porque te bien. están cuidando. En Mm, realidad te están limitando a que vos gestiones tu capital. O sea, banco, ocupate de hacer medidas de seguridad y de desarrollar sistemas que hagan invulnerable y que yo no necesite estar llamando por teléfono para que acrediten que soy yo para hacer una transferencia X al exterior o a donde fuera. Eh, y ¿me entendés? O sea, parece que es el dinero del banco y perfecto. yo le tengo que pedir permiso al banco para usar mi dinero. Y con eso otras cuestiones. Y la gente sea como, lo vemos en cripto, en que la gente por ahí prefiere, bueno, pone la plata, las token en un SEX, en un exchange centralizado, y listo, y ya está, y lo pone ahí, lo pone en staking y se olvida, y no toma en cuenta que eso es una empresa que también puede quebrar, que puede perder, que un día dijo, no, a ver, te mandó un mail pidiendo que actualice tu información personal con tu nivel de ingresos. Vos no lo viste, te perdiste, cambiaste el mail, qué sé yo, no le mandaste, ping, te bloqueó la cuenta. Y nunca más vas a recuperar los fondos. Entonces, eh, y la gente hace eso porque le resulta más cómodo dejar que otro Más cuide cómodo. de sus cosas. Entonces hay que hacer también un trabajo de educación o de concientización en que también es importante, al menos ser consciente de eso. Después elegí si querés hacerlo así, pero sé Mm, consciente de que claro. estás cediendo a tu soberanía en un montón de cuestiones y después tomar la decisión de seguir haciéndolo desde la conciencia. Uf, o ese, el tema de la soberanía es muy dejado de lado, o sea, muy perdido. O sea, el sentir como de que uno también tiene que tomar acción y que los cambios dependen de uno. Y como tú dices, al final la gente delega eso y hay una costumbre, pero demasiado implantada a ese tipo de, que yo creo que al menos estas como, que recién estamos entrando al mundo como más, o sea, que ahora que recién estamos hablando de organizaciones descentralizadas, es algo que vamos a tener que como reeducar vamos a tener que combatir de cierta manera, porque la gente va a llegar y va a llegar como con una dinámica en la que, como tú decías, otra persona se va a ocupar por el asunto por mí. Y ese no es el ánimo o el actitud que uno tiene que tener en una organización descentralizada. Y yo siento que eso está muy, muy inculcado hoy en día. Em, Tremendo. Bueno, Agus, vamos Sí, redondeando. sí. O sea, me tengo que ir porque tengo un viaje ahora, pero em, no, muy bacán. Buena charla final. Así que, oye, te agradezco que hayáis participado. Em, Mi fan. Ah, no. Así que eso, hoy quizás voy a cortar un poquitito lo que hablamos al final, porque eso es entre nos, ¿no? Pero Sí, sí, vos ahí lo manejás la subo. edición como quieras. Así que eso, muchas gracias María Eugenia, que estés bien. Bueno, vos también. Te agradezco que hayáis participado. Estamos en contacto. Chau. ¿Y se aprendieron cosas hoy día? Bueno, ¿Eh? ¿te sirvió como para, quizás, bueno, tú ya me habías comentado que ya habíais tenido una experiencia con organizaciones centralizadas y descentralizadas, pero ¿te sirvió como para... Sí, 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 eh, no, porque te sirve siempre ver las cosas desde el origen de los conceptos. Porque lo sí, mismo, uno por ahí piensa que entiende y sabe y lo da por sentado, y después cuando empezás a ver el concepto, decís, ah, no, claro, en realidad, y te va tirando, por eso después te hice todos esos comentarios, porque de lo que vos ibas hablando me iban, se me iban disparando pensamientos vinculados a la historia y a lo de ahora y a lo que va a venir.
vinculados con eso. Uno por ahí no se da cuenta de que también para empezar a hablar de un tema tenés que empezar de la base y tener claro el concepto inicial, o por lo menos lo que la gente en común entiende por ese concepto. Que así todo ese concepto que vos ahorita hay gente que no lo entiende, porque vos hablas con gente más políticamente, ¿no? Más orientada a la izquierda y lo entiende de otra manera, y lo más a la derecha lo entiende de otra manera, y me parece que los conceptos que vos compartiste son sumamente equilibrados, digamos, y bien académicos, no con tintes políticos, porque me ha tocado leer cosas que me rozan, no me rozan, me hacen ruido, decir, no, este concepto no está puro, está con una tendencia Ya, política. tendencia. Tendencioso. Sí, bueno que lo hayas reconocido, porque igual intenté tener súper cuidado en politizarlo. Es que es un tema político, así que es Es re un tema difícil político, por eso. mantenerlo. Por Es eso re dije, difícil, yo pero dije, está muy bien. ¿defino la gobernanza como algo político? No, así como... Porque a veces como que yo lo he conversado con otra gente de la DAO, y a veces como que dicen, no, si la DAO no es algo político. O está fuera de la política, pero obviamente eso yo les digo que es dentro del esquema tradicional que nosotros tenemos, porque a Claro, mí lo o sea, político fuera de la política es... tradicional, pero todo es político. Digamos, la decisión de organizarse, de una organización de organizarse como una DAO es una decisión política, porque es una decisión de gobierno, de autogobierno. Es así. Y el no reconocer estos espacios como políticos es otra forma de ceder agencia y delegar. Buen punto. Eso es. Ajá. Oye, me tengo que ir porque voy Ya. partiendo, Sí, pero yo tengo que cocinar también. ánimo. Oye, muchas gracias Bueno, por participar. Un abrazo no, gigante. gracias a vos, muy bueno tu trabajo. Te felicito. Gracias. Un abrazo grande, que estés bien. Chao, Bueno, chao. chau, chau.